Buenos días a todos. Perdón por estos minutitos que hemos tardado en preparar, puesto que se van a utilizar diferentes lenguas en esta conferencia de las mujeres en la nueva era del Mediterráneo. Soy periodista y tengo el honor, atendiendo a la invitación que me hicieron durante la próxima hora y media, de ordenar el diálogo y también el debate, si tenemos tiempo para ello, de la primera sesión de la conferencia que acabamos de inaugurar. Una sesión, como saben, dedicada a analizar el papel emergente de las mujeres en la economía de los países del Mediterráneo, un tema que es tan interesante como complejo. Tratando de ordenar mis notas para la sesión de hoy, pensaba estos días anteriores, ¿y de qué vamos a hablar? ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de la orilla norte, estamos hablando de la orilla sur del Mediterráneo, estamos hablando de la mujer como instrumento de desarrollo, vamos a hablar de algo tan obvio como que el acceso a los mejores puestos de trabajo debería asignarse por mérito y por capacidad y no por razones de género, como sigue sucediendo hasta ahora. Estamos hablando de que hay que terminar con ciertas estructuras patriarcales de los derechos económicos de la mujer, es decir, de los que tienen que ver con su capacidad para emprender actividades económicas. Vamos a hablar de las desigualdades que persisten en países también de la Unión Europea. Vivimos de espaldas las mujeres del sur de Europa, de las del norte de África o de las de la zona este europea y norafricana. En realidad, de lo que vamos a hablar es de algo que ya empezó hace tiempo y que, aunque pueda tener retrocesos, aunque pueda tener parones, es imparable. Es la revolución de las mujeres. Revolución pacífica, pero imparable. Nadie va a poder detenerla, como tampoco se va a poder detener el potencial económico que ellas tienen. Enseguida vamos a entrar en materia. La primera persona en tomar la palabra, y a lo mejor la primera persona que también se tiene que marchar, es Isabel Tocino, compatriota española. Si no, hubiera sido quizá la última, por aquello de dejarle la palabra antes a nuestras invitadas de otros países. Pero Isabel tiene un compromiso en Madrid que es ineludible. La podríamos presentar de muchísimas maneras. ¿Qué podríamos decir de ella? Tantas cosas. Podría presentarla como profesora de Derecho en la Universidad Complutense de Madrid. Podría presentarla como la primera responsable del área de condición femenina en Alianza Popular, el partido originario de lo que hoy es el Partido Popular que está en el Gobierno. También podría presentarla como la primera ministra de Medio Ambiente que fue, y también, y esto lo digo yo, es mi opinión personal, como una mujer cuya trayectoria política probablemente de alguna manera se vio, no sé si cercenada, pero desde luego no estuvo impulsada, sino todo lo contrario, por el hecho de ser mujer. No sé qué hubiera pasado si el género que se le hubiera asignado a ella, en vez de el de mujer, hubiera sido el de hombre. En la actualidad, entre otros puestos, es miembro del Consejo de Administración del Banco de Santander, y la primera reflexión le vamos a dar la palabra a ella, y también nuestra bienvenida más cálida. Bienvenida y un placer que estés con nosotros. Muchas gracias, Alicia, por tus amables y generosas palabras. Y yo efectivamente tengo que empezar mi intervención pidiendo excusas por lo que ya has comentado, que voy a tener que abandonar este panel tan interesante. En cualquier caso, quería que mis palabras fueran, en primer lugar, de felicitación muy sincera y de agradecimiento. Felicitación muy sincera al profesor Emmanuel. Pocas veces en este siglo XXI tenemos el privilegio de poder contar con mecenas tan altruistas, tan importantes, que nos permiten, efectivamente, no solamente a las mujeres, sino a toda la humanidad, reunirnos bajo el paraguas de una fundación tan interesante para ver de qué forma, ante el diálogo, la coordinación, la cooperación, podemos ir poniendo en valor las diferentes culturas, las diferentes educaciones, las diferentes situaciones, para poder ver cómo
colaboramos en el progreso y en el desarrollo económico. Por eso, muy, muy sinceras gracias y felicitación por cuanto está haciendo en esta fundación. Palabras también de agradecimiento a quien lleva el capítulo en España, mi gran amigo, el diplomático Carlos Abella, de gran tradición realmente en la carrera diplomática, con un ADN que lleva en su genética de brillante profesional de la diplomacia, como lo fue su padre, tan querido y admirado, no solamente en España, sino en todos los destinos que tuvo su padre y que el profesor Emmanuel conocía también. Pero es que le viene en el ADN por la doble partida. Y hablando de mujeres, siempre se decía que detrás de un gran hombre había una mujer muy importante. Pues este es el caso de la madre de Carlos Abella, como es Pilar Arístegui, que tendrán ustedes la gran suerte de escucharla también a lo largo del día de hoy. Mujer activa donde las haya, también con la genética de la diplomacia por parte de padre, de hermano, etcétera, etcétera. Por eso, en cuanto me llamaron, tuve que decir que efectivamente, aunque fuera por poco tiempo, pero aquí estaría. Si yo tuviera que dar un subtítulo a esta intervención mía, tendría que haber llamado Liderazgo transformador en el desorden internacional. Porque en este comienzo del siglo XXI, todos sabemos que los comienzos de siglo suelen ser de grandes transformaciones, de grandes emociones, de grandes cambios. Pero si me permiten brevemente, yo voy a decir por qué me parece que este siglo que acaba de empezar, llevamos simplemente 15 años, a medias todavía el 15, de un comienzo de siglo, y a mí me parece que las grandes revoluciones, las grandes transformaciones, si me lo permiten, los grandes tsunamis, se están produciendo en esta primera década del siglo XXI. En primer lugar, sin lugar a dudas, porque a finales ya del siglo XX hemos tenido el enorme privilegio de una transformación como ha sido la globalización, porque el Internet cambió nuestras vidas. Sin Internet no habríamos podido estar tan globalizados como estamos ahora. Y vamos a hablar de economía, pero es que la situación de los usuarios, de los consumidores, ha cambiado radicalmente en tanto en cuanto hoy en día un usuario de un servicio que se le pueda prestar, un cliente, tiene la posibilidad de elegir en tiempo real la mejor oferta, el mejor diseño, el mejor precio. Por tanto, está absolutamente siendo cada día más exigente. Esta revolución de Internet nos llevó a una globalización y eso ha hecho que lo que yo he llamado los tsunamis, y voy a decirles 5 brevemente que tienen relación con la situación económica que vivimos hoy y que a mí me parece que estamos todavía sin haber salido de ese gran desorden internacional que estamos viviendo. El primer tsunami, yo diría, fue un tsunami digital. Yo recuerdo, y estaba entonces en el gobierno, cómo tuvimos que trabajar para que el 1 de enero del año 2000 toda la maquinaria que estaba digitalizada, pienso en centrales nucleares, a lo que yo me he dedicado bastante tiempo, pienso en hospitales, que el cambio de dígito no supiera un colapso, no supusiera un colapso en el desarrollo normal de toda la dinámica de la maquinaria existente. Y trabajamos muchísimo para que ese efecto digital funcionara, y funcionó. Pero es que acabábamos de empezar el siglo y tuvimos el mayor atentado en temas de terrorismo internacional, de la caída de las Torres Gemelas, que supuso un antes y un después en los temas de seguridad, en los temas de lucha contra el terrorismo. Si en Estados Unidos habían podido caer algo tan simbólico en el desarrollo económico y financiero como eran las Torres Gemelas, si había podido ser atacado nada menos que el símbolo de la seguridad mundial como era el Pentágono, sabíamos todos que nadie estaba ya seguro. Y empezó una lucha que en España habíamos vivido ya contra el terrorismo a nivel internacional y que por más medios que se estén poniendo en marcha nos sorprende cada día el nuevo terrorismo, ahora mismo el terrorismo yihadista, que es la gran amenaza del siglo XXI. Segundo tsunami. Tercer tsunami, el que estamos padeciendo todavía, que no hemos salido de la crisis, que sería la mayor crisis financiera, que como todas las crisis fue mutando,
y empezando en un colapso del sistema financiero, fundamentalmente por la banca de inversión en los Estados Unidos, mutó a una crisis económica sin precedentes, y aquí hay países que todavía en las orillas del Mediterráneo estamos padeciendo todavía esa salida de la crisis, una crisis financiera que desarrolla una crisis económica, que se convierte en una crisis social por todo el desempleo que produce, que los políticos salen a buscar soluciones y crean unos déficits públicos que nos llevan a una crisis de deuda soberana absolutamente sin precedentes, y que todo eso está promovido fundamentalmente por algo que hablaremos en esta interesante conferencia internacional, como es una crisis de valores, una crisis de ética también sin precedentes, y que precisamente por la digitalización, por el uso del Internet, de las tecnologías, se globaliza, se produce el efecto contagio y estamos todos sumidos en este momento en unos crecimientos económicos que no van a ser nunca ya tan grandes y tan importantes como estaban siendo, pero de los que yo creo que debemos felicitarnos, porque van a ser unos crecimientos mucho más moderados, pero mucho más sostenibles. Serán aparentemente para algunos crecimientos más mediocres, pero están fundamentados en valores y en regulaciones y en planteamientos de transparencia y de muchísima mayor ética. Podríamos decir, y a mí me afectó especialmente cuando se produce el verdadero tsunami que hace resurgir esta palabra, del tsunami que fue el tsunami real del maremoto en Japón y que llevó a un antes y un después en el tema de las centrales nucleares, a consecuencia de lo que pudo haber sido una tragedia nuclear sin precedentes, que afortunadamente para las vidas humanas no fue tal, porque no hubo consecuencias nucleares. Sin embargo, eso hizo que personajes tan importantes de la vida pública y de la vida mundial, como Angela Merkel, con la que tuve el privilegio de compartir Ministerio de Medio Ambiente, las dos al mismo tiempo fuimos ministras, tomó una decisión que a mí me parece realmente arriesgada, pero cuyas consecuencias se están viendo, y es que decidió cerrar todas las centrales nucleares para el año 2022, y todo lo que es producción de energía eléctrica a través de centrales nucleares ha tenido un antes y un después. Luego otra consecuencia también, con consecuencias realmente económicas. Y termino esta primera parte diciendo, y se refería a ello el profesor Emmanuel, el despertar de la primavera árabe. Con qué experiencia y con qué gran ilusión emprendimos todos ese camino de ayudar a los países de la democracia árabe para que llegaran realmente a esa democracia. Lamentablemente, y esto afecta muy especialmente al Mediterráneo, yo creo que no ha habido un compromiso firme y decidido de toda la comunidad internacional en ayudar realmente a todos estos países que tienen el mismo derecho de los que ya estamos gozando, los que vivimos en democracia, y no hemos sido capaces de echar una mano para que se consolidara cuanto antes estas democracias reales en un desarrollo económico y social como se merecen nuestros hermanos de algunos países de la ribera del sur del Mediterráneo. Por eso es tan importante que hoy estemos aquí las mujeres, y por eso decía que en este desorden internacional se necesita más que nunca un liderazgo transformador, un liderazgo humanista, un liderazgo de valores, un liderazgo de personas comprometidas, que por encima de compromisos genéricos que se pueden adoptar, y muy importantes sin duda y muy necesarios, en conferencias internacionales, en consejos de ministros y jefes de Estado, que asuman personas concretas, liderazgos concretos, responsabilidades concretas. Y a mí se me ocurre que este liderazgo transformador solo puede venir de la mano de las mujeres. Por eso felicitaba muy sinceramente al profesor Emmanuel de haber tenido esta sensibilidad una vez más de dar la voz a las mujeres, de dar la palabra a las mujeres que somos transmisoras de vida, las mujeres que sabemos de vidas sacrificadas, abnegadas, no siempre en la primera fila de los focos, sino más bien detrás. Sabemos realmente el compromiso, sabemos de la abnegación, y por eso hoy estamos aquí una vez más
en esta muestra de compromiso para ver cómo y de qué forma, desde nuestras responsabilidades, podemos efectivamente alumbrar un nuevo mundo de un desarrollo económico y social cada vez más potente en el Mediterráneo. Por eso a mí me gustaría que en esta conferencia, y seguro que lo tienen pensado, por ser muy concretas, como nos gusta ser a las mujeres, y aquí tengo el gran honor de compartir panel con mujeres empresarias, no solamente mujeres empresarias, sino que, sacando el tiempo, no me pregunten de dónde lo sacamos las mujeres, lo que no se hace de día se hace de noche, son además patronas, son además las mujeres empresarias que están liderando organizaciones empresariales de mujeres en su país. Ellas sí que se han comprometido ya en saber que a través de las pequeñas y medianas empresas, a través de ese protagonismo de cada mujer que tiene una iniciativa, se puede realmente avanzar mucho en los países en la línea de una mejor educación, de una mejor sanidad, de unas mejores infraestructuras. Y esto es lo que estas mujeres, a través de sus empresas, están facilitando en sus países. Yo por eso les felicito muy sinceramente, lamentando no poder quedarme mucho más tiempo, pero sí que quería decir que en este momento deberíamos ser capaces de hacer, dentro de esta fundación, profesor Emmanuel, como una declaración de Valencia, donde realmente se sentaran unos principios, unos objetivos, que estas mujeres del Mediterráneo, como dice el concepto que ha convocado a este Congreso Internacional, las mujeres del Mediterráneo hacen una declaración en Valencia donde sientan unos objetivos muy concretos que quieren conseguir. Y hoy en día, que desde la Unión Europea, de la que no solamente tengo el orgullo de ser miembro, sino que soy una auténtica europeísta convencida, y creo que la Unión Europea todavía le queda muchísimo más que hacer en una auténtica política de vecindad hacia el Mediterráneo, que todavía no ha desarrollado, creo que deberíamos, como hace la Unión Europea, marcarnos en esa declaración de Valencia una agenda concreta, un plan de acción muy concreto, con medidas muy concretas, como un roadmap, que se dice tanto ahora en inglés, donde pudiéramos sentar unos objetivos que queremos conseguir. De tal forma que, si el profesor Emmanuel nos da la oportunidad en un par de años de volvernos a reunir, poder ver cuál de esos objetivos concretos hemos conseguido, cómo hemos ido desarrollando esa agenda global, esa agenda de las mujeres del Mediterráneo, y podemos seguir hacia nuevos objetivos. Yo diría, por eso, que cada una en nuestros países deberíamos asumir una serie de compromisos en ese plan de acción de una agenda de las mujeres del Mediterráneo. Y se me ocurre que lo primero sería, y Alicia nos preside desde los medios de comunicación, se dice que es el cuarto poder, el quinto poder. Yo, créanme que les digo, creo que es el primer poder. Lo que no está en televisión, lo que no está contado por los medios de comunicación, no existe. Ya podemos ser muy brillantes, ya podemos hacer cosas maravillosas, si no tenemos la oportunidad de contarlo y que los medios de comunicación lo entiendan, estamos absolutamente perdidas. Por eso yo propondría, como ideas que dejo aquí, en este panel, que lo primero sería una agenda de comunicación, es decir, ¿por qué no se escribe una carta en cada periódico de cada país aquí representado a la vuelta de este congreso, en donde contándose, y puede ser el mismo artículo en todos los países, donde contándose qué es la fundación, cómo se crea, quién la preside, cómo da la voz a estas mujeres del Mediterráneo que se reúnen en Valencia, ciudad abierta al Mediterráneo, como otras muchas, y se hace esta comunicación diciendo cuál ha sido la declaración de Valencia, qué agenda de trabajo va a haber. ¿Por qué no después de este artículo en prensa somos tan osadas las mujeres que empezamos a pedir desde las patronales empresarias que aquí están convocando, las que van a hablar desde la cultura, ¿por qué no se piden entrevistas al ministro o ministra de Sanidad, de Educación, de Finanzas, en cada uno de los países, al ministro de Asuntos Exteriores, para contar realmente este compromiso de las mujeres del Mediterráneo, de la fundación del Terzo Pilastro Roma Mediterráneo, que efectivamente quiere ayudar
a cumplir con tantos y tantos compromisos como en ese país, como la Unión Europea, como los objetivos del milenio de Naciones Unidas están poniendo en marcha. Y así podremos seguir hablando y acercándonos de a más a menos. ¿Por qué no vamos a los colegios de nuestros hijos, en este caso yo ya a colegios de mis nietos, a contar realmente que las mujeres estamos queriendo avanzar en el desarrollo económico y social de nuestros países, en un hermanamiento de coordinación, de cooperación, de diálogo, para mejorar realmente el desarrollo económico y social de nuestros países? Y así se me pueden seguir ocurriendo ideas, pero ustedes tienen muchas más que yo. No hay que inventarse nada, pero ¿por qué no podemos ser las portadoras de tantos debates importantísimos a nivel internacional como se están produciendo? Tenemos, por una parte, la Conferencia del Mediterráneo, que se celebró recientemente en Barcelona, el 13 de abril. Tenemos el último Consejo de Ministros Extraordinarios de la Unión Europea, del 20 o 28 de abril, que intenta atajar el gran drama humano de la inmigración, que afecta fundamentalmente al Mediterráneo, que nos está encogiendo el alma a todos cada vez que vemos en los telediarios tanta gente como con ansias de libertad y de progreso mueren con esa juventud y con toda la familia en muchas ocasiones. ¿Por qué no cogemos estas declaraciones que han hecho y somos capaces de ponernos una agenda de cumplimientos? O los objetivos del milenio. Porque está muy bien que Naciones Unidas haga unos objetivos del milenio para el 2015, pero ya estamos en el 2015. Y es triste decir que en vez de hacer un balance de lo que se ha conseguido, se hace unos objetivos post-milenio 2015. Está muy bien que sigamos trabajando por esos objetivos, pero seamos concretas y consigamos realmente que esto pueda avanzar. Yo termino diciéndoles, en la parte que a mí me puede corresponder, yo estoy fundamentalmente, como se ha dicho ahora mismo, en el mundo de las finanzas. Se dice siempre las entidades financieras, las grandes responsables de la crisis mundial que estamos padeciendo. También ahora estamos padeciendo el gran tsunami regulatorio. Pero bienvenidas sean esas regulaciones que nos obliguen a todos a ser más transparentes y a tener un governance mucho más de acuerdo con los cánones del desarrollo económico y social de cada país. Pero también aquí hay mucha labor que hacer para las mujeres. No es lógico que exista todavía en la no bancarización un 45% de mujeres, digamos, a nivel global sin bancarizarse, cuando solamente hay un 10 o un 12% de hombres que ya están bancarizados, que ya tienen cuenta corriente. Hay muchísimo más que hacer en este territorio. Y no digo tanto por acercarse a la banca, es que cuando funciona el sistema financiero, es que cuando los países, las organizaciones, los hombres y las mujeres tenemos acceso a una financiación, avanzamos muchísimo más en inversión, en educación, en sanidad, en infraestructuras. Y por eso creo que también aquí es otro área en el que tenemos que trabajar mucho y muy bien las mujeres. Termino como empecé, agradeciendo muy sinceramente esta oportunidad que me han brindado y que nos han brindado en general a las mujeres. Me pongo a su disposición en la medida de mis posibilidades para seguir colaborando como buenamente podamos cada uno hacer de nuestras áreas de influencia. Felicito al profesor Emmanuel y le animo a seguir en este altruismo en el que está demostrando la sensibilidad que tiene, y creo que si efectivamente las mujeres del Mediterráneo, una vez más, conseguimos unirnos para cooperar en diálogo y aportando cada una nuestra experiencia y nuestras ideas, las mujeres somos muy potentes cuando nos ponemos todas juntas a mover la aguja de marear en la misma dirección. Yo les animo a todas a no decaer, a pensar que hay mujeres con dificultades mucho mayores que las nuestras, que no pueden estar aquí hoy, pero que están pidiendo a las mujeres de nuestra generación, para ser testigo y pasar el testigo a las generaciones venideras, que aportemos estos valores de entrega, de sacrificio, de ética, que en definitiva ha caracterizado de siempre a la historia de las mujeres. Felicidades a todas y a su disposición. Gracias.